Muy bien, bienvenidos. Vamos a empezar el culto de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Cristo me ama, bien lo sé. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, me salvó, en la cruz por mí murió, mi pecado perdonó, vida eterna me donó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama de verdad y me cuida en su bondad. Me conduce el buen pastor, es mi guía y protector. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama de verdad y me cuida en su bondad. Me conduce el buen pastor, es mi guía y protector. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico, todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a continuar alabando con el himno Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús quisiera hablar,
más discernir su voluntad, que por el Santo Espíritu conozca más de su virtud. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús anhelo ver, en su palabra leer, su voz en cada línea oír, para sus dichos recibir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús divino Rey, y de sus glorias comprender, más en su reino quiero andar, espero al príncipe de paz, más amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Vamos a leer la palabra de hoy. Hoy solo es un versículo. La podemos encontrar en Hebreos 4:12. Muy bien, vamos a confesarlo todos juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muy bien, el título de la palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, es Entremos en el horario absoluto de Dios. Os bendigo para que, en el nombre de Jesucristo, para que podáis estar entrando dentro del horario de Dios. No hay mayor bendición para nuestras vidas que podamos estar dentro de donde Dios está trabajando, donde Dios tiene su interés, ¿verdad? Hoy hemos leído un versículo muy importante. De verdad que viéndonos a nosotros mismos, os podéis dar cuenta, no es fácil cambiar. Quizás estéis orando por alguien a quien deseáis que realmente pueda experimentar a Cristo, que pueda conocer a Cristo y recibir la salvación. Por mucho que nos esforcemos, no podemos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada. Es que cambia nuestros pensamientos. Por eso os bendigo para que pongáis todo vuestro enfoque, toda vuestra esperanza en la palabra de Dios. Dios os da una palabra cada semana que se va a cumplir en vuestras vidas. Simplemente aferraros con a la palabra con este corazón. ¿Qué es lo que Dios desea ahora? El título de hoy es Entremos en el horario absoluto de Dios. Para ello tenemos que descubrir qué es lo que Dios desea en este momento. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿En qué está trabajando Dios ahora? Si encuentras realmente la respuesta a qué es lo que Dios desea ahora, verás cuál es entonces el horario absoluto de Dios. Lo entenderás. Para explicar esto, hoy voy a predicar sobre 3 puntos. Primero, el problema de este mundo. ¿Por qué el hombre sufre? La Biblia nos habla de ello. He visto datos esta semana. En España, según los datos del 2019, 10 personas diariamente se suicidan. Cada día, 10 personas, solo en España. España, que es un país que es Europa, desarrollado, que se vive también
que las vacaciones desde todos los lugares vienen a visitar a España. ¿Hasta qué punto de todos los países del mundo somos la tercera nación con más visitas turísticas después de Estados Unidos y Francia? Tú fíjate, es un país donde la gente realmente desea ir, desea visitar, desea pasar sus vacaciones. Pero la gente realmente no es feliz. 10 personas cada día se suicidan en España. Podemos ver que la ciencia, la medicina, la economía se desarrolla. Hay un desarrollo en un país. La ciencia avanza. Cada vez hay mejores tecnologías. Fíjate cómo podemos estar dando culto. Hace años era impensable. Sin reunirnos en un local, ¿cómo vamos a poder dar culto? Pero fíjate, desde varias diferentes ciudades, diferentes países, estamos conectados para dar culto a Dios. La ciencia avanza. La medicina cada vez es mejor. Se desarrolla, está avanzando, pero no puede solucionar este problema del hombre. Vemos que mentalmente la gente sufre, caen en depresión, tienen fobias, ansiedades, etc. Hasta el punto de que se habla de la depresión como algo normal, porque hay un gran porcentaje de la población que sufre o ha sufrido depresión. Hay muchísimas personas que sin una pastilla no pueden irse a dormir porque sufren de insomnio. Muchísima gente mentalmente está siendo afligida hasta el punto que le dan ya una normalidad. Incluso gente que habla, ¿no? Es que estuve en una depresión o he caído en depresión, como si fuera algo normal que les puede pasar. De una forma muy fácil, la gente cae en este tipo de sufrimiento o aflicciones mentales. Nosotros conocemos la respuesta a esto, pero nos podemos dar cuenta que con mi esfuerzo, ni la religión, ni las buenas obras, ni la filosofía, ni los estilos de vida pueden solucionar este problema. De un día para otro la gente se rapa la cabeza y dice, no, es que ahora tengo esta filosofía de vida, y cambian su estilo de vida de un día para otro. Y empiezan a meditar en el yo, empiezan a cuidar su alimentación, empiezan a hacer ejercicio con respiración, yoga, cambian su vida por completo. Dejan de comer ciertas cosas, esperando encontrar una respuesta, una solución. Pero vemos que ni cambiando el estilo de vida, ni en mi propio esfuerzo, ni siquiera en la religión, siendo muy religioso, ni siendo buenos con otros, puedo encontrar una respuesta a este problema. Por eso, ¿cuál es la respuesta que el mundo da? Que la ciencia, la medicina o otras de estas cosas, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Pues son cositas de la vida es así. Es la única respuesta que pueden dar. No tienen una conclusión, aunque es verdad que todo esto se va desarrollando, que cada vez parece que pueden tener una vida más cómoda gracias a estas cosas. Pero en sí no es la respuesta. ¿Por qué? La Biblia nos habla sobre ello. Dios creó al hombre. ¿Cómo creó al hombre? ¿Cuál es el hombre original? Dios lo creó a su imagen y semejanza. Los dio de su espíritu, ¿para qué? Para que siempre estén juntos con Él. Para que siempre estemos juntos con Él, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esta es la forma en la que Dios creó al hombre. Y si no disfruto de estar con Él, si no estoy con Él, no puedes vivir. Dios nos creó de esta forma, con espíritu para estar junto con Él. Pero si no estamos con Él, fuimos creados de una forma en la que no podemos vivir. Un recién nacido, vemos a veces por el vídeo a Juana por ahí, ¿verdad? Que tiene unos meses, hace poco hizo 3 meses también. Pues Juana o cualquier bebé recién nacido, pues no necesita otra cosa, necesita a su mamá. No necesita un anillo de oro, no necesita que le pongas un collar de perlas, ni necesita que le pongas ropa Nike.
ropa de marca. Un bebé recién nacido no necesita este tipo de cosas. ¿Qué es lo que necesitan? A su madre. Dios nos creó con espíritu para que pudiéramos vivir juntos con Él. Entonces, viviendo junto con Cristo, podemos tener vida. Dios nos dio esa imagen de Dios, nos creó como esos seres espirituales, para que en espíritu y en verdad disfrutemos de Él dándole culto, a través del culto. De esta forma, así como disfrutamos de la bendición de estar junto con Dios, Dios nos bendijo para que pudiéramos conquistar. No os preocupéis. ¿En vuestro trabajo os hace alguien la vida imposible? No os preocupéis. ¿En vuestra familia hay alguna dificultad? No os preocupéis. Simplemente aferraos a esta bendición en el día de hoy. Y Dios cambia todo. Mueve la familia, mueve el corazón de las personas, mueve el corazón de incluso los no creyentes. Dios bendijo al hombre. Así como estamos junto con Dios, realmente podemos disfrutar de que podemos conquistar. Dios, además, hizo una promesa con el hombre original. ¿Qué les dijo? Gobernar la tierra, sojuzgarla, pero no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Dios, soplando ese aliento de vida, les dio vida a través del pacto de la promesa. Les prometió que si simplemente guardaban este pacto, iban a tener vida eterna, no iban a sufrir, iban a disfrutar de esta bendición continuamente. No comas de este árbol, si comes, morirás, pero si guardas esta promesa, vas a tener vida. De igual manera, hoy Dios nos habla, permanece en mí. Si tú disfrutas de que estás conmigo, vas a tener vida. Allá donde vayas, vas a salvar a las personas. Allá donde vayas, vas a ser origen de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Hasta ese punto. Permanece en el pacto, en la palabra de Dios. Entonces tendrás vida. Un día vino este problema fundamental del hombre. ¿Cuál es? Génesis 3. El hombre, Dios hizo el pacto con ellos de que no comieran de ese árbol del fruto del bien y del mal. Pero ciertamente comieron y como dice la palabra de Dios, ciertamente murieron. Desde ese momento, de verdad que el hombre muere. El problema que vino al hombre fue un problema espiritual, porque eran seres espirituales. Quedaron separados de Dios en pecado. Y como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8, aquel que tiene pecado es de Satanás. Satanás tiene el control sobre su vida. Se volvieron, en otras palabras, su padre fue el diablo, Satanás. Por eso los deseos de su padre quieren hacer. Desde ese momento, el hombre, el odio, la envidia, celos, guerras, enfermedades, vienen al hombre. ¿Por qué? Los deseos de su padre quieren hacer. El problema del hombre es un problema espiritual. Quedó en ese estado, en un estado donde no podía tener vida, solo condenación. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Dios, pero realmente no le conocemos. Vivimos separados de Él. Es la condición del hombre, desde Adán y Eva, desde el principio. Por eso podemos ver que este problema fundamental del hombre no es de hoy, no es desde que yo nací en tal ocasión que vino a mi vida, sino que es desde hace mucho tiempo. Comer de este fruto, que no vais a morir, sino que vuestros ojos se van a abrir y vais a ser como Dios. Desde ese momento empezaron a ver su yo, dejando de lado a Dios y poniéndose a sí mismo por delante de todo, el yo. Mirando lo material, buscando solo mi propio beneficio, el éxito. Es un problema que viene desde Génesis 3, desde nuestros ancestros. Y es esa corriente espiritual que viene en este mundo, a todo el que nace en este mundo. Hablamos del pecado original. Por eso, todo hombre que nace en esta tierra está atado a este destino, porque tiene ese estado de los no creyentes, ese problema espiritual donde su identidad es fracasar por el respaldo que tiene, que es Satanás. Por eso, en busca de una ayuda divina,
la gente hace idolatría, se aferra a cualquier cosa que le digas que le va a traer una ayuda espiritual, se aferran a ello. No, cuelga esto de la puerta, los atrapasueños, así no tendrás pesadillas para que no vengan malos espíritus. La gente lo pone hasta en el coche. Que sean objetos de la suerte, supersticiones. Es que justo he hecho esto y mira qué suerte he tenido. Esto ya es mi suerte. He firmado un contrato con este boli y mira qué bien me ha ido. Es mi boli de la suerte. Un trébol de 4 hojas. En cualquier cosa creen. Idolatría. Por esto vienen más y más problemas mentales. Aflicciones mentales. Enfermedades físicas. El hombre está atado a un destino donde tiene un gran problema en la otra vida después de la muerte. Porque de verdad que hay una eternidad. Aquellos que han recibido la solución al pecado tienen una eternidad con el cielo, en el cielo, con nuestro Dios. Pero aquellos que no han recibido el perdón de los pecados y siguen bajo este problema espiritual, este problema fundamental, tienen una eternidad en el infierno después del juicio. El problema no solo acaba ahí, sino que las maldiciones, estas cadenas, ese problema espiritual pasa de generación en generación. Ese es el problema del hombre. Podemos ver la ciencia, la medicina, la economía, todo avanza, pero no puede dar respuesta a este problema espiritual. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Cierro pestaña, abro nueva pestaña. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué yo? ¿Y por qué aquí en el lugar que estoy? Si realmente entiendes este contenido del Evangelio que yo he explicado, verás lo importante que eres. Eres importante no por el conocimiento que tengas, por qué universidad te has graduado, por la empresa que tú puedas tener o por cuánta economía tú puedas tener. Por eso no eres importante. Dios no necesita todas estas cosas. Eres importante porque tienes el contenido del Evangelio. Eres importante porque este Evangelio es la respuesta para el hombre que está sufriendo. Y el lugar donde estás es importante porque la persona que contiene el Evangelio está en ese lugar donde vosotros vivís. Dios tiene un plan ahí dentro. Tienes que darte cuenta que si realmente posees este Evangelio, verás lo importante que eres. Y también darte cuenta de que Dios te necesita, porque Dios tiene un deseo, Dios está haciendo un plan, tiene una obra que cumplir. Y Dios te necesita porque quiere hacer esa obra a través de ti. Pero debes saber que aunque Dios te necesita, tú no eres necesario para Él. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios desea la salvación. Desea que todo hombre restaure Génesis 1:27. Recibiendo la solución al problema fundamental, Dios desea que el hombre pueda restaurar su relación con Dios y vivir de nuevo disfrutando de que Él está conmigo. Como hemos cantado, yo un día descubrí que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando creo realmente que yo estoy en Él y Él está en mí, la oscuridad como las olas, la oscuridad que me rodea como las olas, se desvanecen. Una ola, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba en la playa con mi hermano. Mira, Raúl, que viene una ola. Y cuando se acercaba, ya no era ni ola. Estábamos esperando ahí la gran ola y cuando llega a la orilla, se desvanece y al final no era ni ola. A lo lejos parecía hasta grande. De la misma forma, en el momento que yo creo que Dios está conmigo y yo estoy en Él, la oscuridad se quebranta por completo. Dios, este es el deseo de Dios, que restaures su relación con Él. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra, Jesucristo. La simiente de la mujer que había de venir para solucionar el problema de Génesis 3, para aplastar la cabeza de la serpiente, Jesucristo. Él vino para ser camino, porque hacía falta un camino para nosotros para ir a Dios, para restaurar esta relación con Dios. Él murió en la cruz
para que podamos recibir el perdón de los pecados. Y Él vino con toda la autoridad como verdadero rey para destruir la obra de Satanás y toda cadena que nos impide realmente conocer a Dios y creer en Dios. Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios para el hombre. Porque Dios realmente desea la salvación de las almas. Envió a Cristo. Aquel que escucha su voz y cree en Él, recibe la vida eterna. No se va a perder. Tendrá la salvación. Dios tiene un plan. ¿Cuál es su plan? La evangelización del mundo. Él, que prometió estar con nosotros, ¿para qué? Para que podamos ir hasta lo último de la tierra, para que vayamos a todas las naciones y hagamos discípulos. De esta forma, el plan de Dios se va a ir cumpliendo. Aquellos que han recibido este mensaje ven que este es el plan de Dios. Este es el deseo de Dios. Dios ha solucionado todos vuestros problemas. Os ha dado la bendición de Emmanuel, Dios con nosotros, para que disfrutando de que Dios está contigo, ¿qué vayas haciendo? Conquistando. En esta tierra, de verdad, ya tenéis la vida eterna, no tenéis que esforzaros por ello. No os esforcéis en creer, en ser buenos cristianos. Eso se va dando solo. Según vais disfrutando del Evangelio, lo vais a ir haciendo mejor. Ya habéis recibido a Cristo. ¿Qué quiere decir? Sois hijos de Dios, la salvación es vuestra. Cuando moráis vais a ir al cielo, no os esforcéis por ganar algo que ya tenéis, es vuestro. Ahora, el tiempo que nos queda en esta tierra, el tiempo que vamos a vivir, por nuestra nación, por la siguiente generación, por la línea familiar, ¿qué tenemos que hacer? Que a través de nosotros el reino de Dios se establezca. Que la oscuridad siga siendo quebrantada y que mucha gente pueda venir a conocer esta verdad que realmente libera, que realmente es la salvación. Ese es el deseo de Dios, el plan de Dios para con tu vida. Entonces, ¿dónde debo realmente concentrarme? Os bendigo para que podáis hacer la concentración correcta. Hemos leído hoy que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo lo he visto muchas veces. Esta persona es que es tan cabezona que no cambian. Pero yo he visto cabezones que reciben gracia de Dios, de la palabra, y cambian su forma de pensar. Yo he visto cómo la palabra realmente sana a las personas. Gente con traumas de cuando eran pequeños, heridas del pasado, que entre hermanos o en la familia, que tienen ahí por años. Cómo esas personas al recibir gracia de Dios, Dios cambia lo que hay en su corazón, las intenciones del corazón, sus pensamientos. Realmente les sana. ¿Para qué Dios nos habrá dado la palabra? Pensar en esto. Si Dios ya ha solucionado todos vuestros problemas, no tenéis que preocuparos de nada. Tenemos las 5 seguridades. ¿Para qué Dios nos da la palabra cada semana? ¿Por qué cada domingo nos reunimos aquí a dar culto por internet? Necesito la palabra de Dios. ¿Por qué? Necesito el culto. Necesito que la palabra de Dios esté obrando en mi vida. ¿Por qué? La palabra de Dios ciertamente es viva y eficaz. La palabra de Dios ciertamente me cambia. Por eso nosotros, ¿dónde nos tenemos que concentrar? En la palabra. Es que la palabra me cambia, me transforma. Es el método de Dios para aquellos que han recibido salvación. Si tú plantas un manzano, vas a tener manzanas. Por eso, ¿en qué te concentras? Es importante. Concéntrate en la palabra. Entonces tendrás los frutos de la palabra en tu vida. La gente se concentra en el yo, no en Dios. Por eso no tiene más remedio que fracasar. Por eso, aunque consiguen muchas cosas humanamente, no pueden ser felices. ¿Dónde yo me tengo que concentrar? Si yo me concentro en la palabra y oro con ella, ¿qué ocurre? Que gano poder espiritual, fuerza. Por eso nosotros, como en el aposento alto de Marcos, unánimes se juntaban y estaban en oración y ruego.
¿Por qué? La oración tiene poder. Yo recibo la palabra, la promesa de Dios. Cuando oro con esto, en el nombre de Jesucristo, Dios cumple su palabra. Dios os da esta palabra esta semana porque la va a cumplir en vuestras vidas. Solo con esta fuerza, con este poder espiritual, puedo salvar la región. Por eso yo recibo la palabra y por eso oro con la palabra, porque así la obra de Dios se levanta. Eso es el evangelismo. Y puedo salvar la región. Da la respuesta a la gente. Esto es lo que la gente necesita. El mensaje que hoy he explicado en el primer punto. La gente está buscando una respuesta, pero realmente está sufriendo y están buscando la respuesta. Vosotros sois esas personas que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que primero daros la salvación y la respuesta, y así como la poseéis, que la podáis compartir a otros. Bendigo para que en vuestra vida haya evangelismo, para que vuestros ojos sean abiertos, así como os concentráis en la palabra, la oración y el evangelismo, y que veáis esa oportunidad o esas personas que Dios os envía para recibir la salvación. Por eso, como conclusión, esta concentración correcta que yo tengo que hacer. ¿Qué tenéis que entender con la concentración correcta? Nosotros, por lo espiritual, desafiamos con lo físico. Eso es la concentración correcta. No lo olvidéis, por lo espiritual, devociono físicamente. Esto es necesario en nuestra vida. Yo ya lo he dicho muchas veces, desde que era bebé yo iba a la iglesia. Yo creía en Jesucristo. Tuve un tiempo en la adolescencia donde incluso dejé de ir a la iglesia, es verdad, 3 años o así. Pero aunque dejé de ir a la iglesia, yo no dejé de creer en Dios. Lo creía un poco a mi manera. Creía en Jesucristo. Y cuando tenía un examen oraba, aunque no iba a la iglesia, porque sabía que Dios podía obrar. Le pedí a mi madre que orara por mí también antes de ir a hacer el examen. Yo crecí conociendo las historias de la Biblia. Pero cuando yo escuché el mensaje del Evangelio, ya con 15 años, 16 años, yo me di cuenta, yo tengo que cambiar. Necesito cambiar. ¿Por qué? Me daba cuenta que yo vivía muy enfocado en ¿qué? En el yo. Vivía todavía mirando el yo, lo mío, lo material. Entonces Dios, por su gracia, me empezó a guiar a tener una concentración correcta y me daba cuenta que el mensaje del Evangelio lo era todo. Que con lo demás no podía realmente hacer nada. Que no era la respuesta para mi vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Por gracia de Dios, porque de verdad que ha sido gracia de Dios. Yo empecé a dar importancia a lo espiritual. Entonces, por lo espiritual, para ganar lo espiritual, para ganar el secreto del Evangelio, para ganar el secreto de Cristo, ¿yo qué empecé a hacer? Devocionar con lo físico. Esto es imprescindible. Levantarte 5 minutos antes de ir al colegio o a trabajar para tener mi tiempo en meditar la palabra. Eso es devocionar con lo físico. Estoy quitando 5 o 10 minutos de dormir. ¿Para qué? Para fortalecer mi espíritu, para recordar la palabra, para que mi vida permanezca en la palabra, para que pueda tener un día en victoria. Eso es devocionar con lo físico para lo espiritual. Invertir mi tiempo de vacaciones. La semana que viene vamos a tener aquí en Corea el primer entrenamiento para el departamento multicultural. Lo he preparado todo muy enfocado a los extranjeros, la comida, todo, ¿no? Ya sabéis que yo aquí dirijo un grupo de extranjeros, donde tenemos nuestro culto también y nuestro ministerio todas las semanas. Y ellos que están empezando a entender el Evangelio, he preparado un entrenamiento donde, por supuesto, hay que pagar comida, alojamiento, etcétera. Ellos van a invertir su tiempo de vacaciones, porque tienen el tiempo ahora de vacaciones, pero lo van a hacer ¿para qué? Para ganar este secreto espiritual. Entonces,
yo se lo he dicho además, es que además hay que pagar. Si uno piensa que no voy a poder pagar esto, mejor que no venga. Pero de verdad, los que quieran devocionar y por ganar este secreto espiritual, tenéis que pagar esta cuota. Y ellos uno a uno han ido orando, poniendo su corazón en esto y han ido recibiendo la respuesta. 16 personas vamos a ir a este primer entrenamiento que hemos preparado, 16 extranjeros, luego hay algunos coreanos más. Pero ellos, ¿qué se han dado cuenta? Tengo que invertir mi tiempo de vacaciones, mi dinero, para este entrenamiento espiritual, porque lo que yo necesito es el Evangelio. Entonces, durante 3 días vamos a estar concentrados en ¿qué? En la palabra. Por eso vamos a ir a otra región, lo podíamos haber hecho en nuestra iglesia, pero por salir un poco del ambiente, al ir a una región donde ellos no conocen, a un centro que podamos alquilar, en este caso lo vamos a hacer en otra iglesia, de Darapán también, y allí va a haber alojamiento y van a poder estar, como tenemos la sala del culto, concentrados en la palabra. Al ser un ambiente que ellos no conocen, es más fácil concentrarse en lo que se tiene que concentrar, por eso lo hemos preparado así. Os bendigo para que esta semana realmente toméis esta conclusión. Yo necesito la palabra. Necesito cada día vivir dentro de esta concentración correcta. El mundo, el día a día, el ambiente de la sociedad te dice que necesitas ciertas cosas, que te concentres o te enfoques o des tu vida para otras muchas cosas, que pelees estas cosas. Pero eso no es el Evangelio. De verdad, en el Evangelio vais a tener la victoria hasta sin pelear. Por eso os bendigo para que podáis entrar dentro de la concentración correcta. Aquello que mueve montañas, aquello que realmente discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es la palabra de Dios. Conociendo esta realidad espiritual que está en vosotros, aunque habéis recibido la salvación, es una realidad espiritual, es de donde venimos. Y entendiendo el hombre original, que pueda realmente continuamente enfocarme en la respuesta de Dios y ser esa persona que al tener este contenido es usada para el deseo de Dios. Dios os ha llamado como la iglesia para hacer la evangelización del mundo. Somos la iglesia que estamos dentro del plan absoluto de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro horario? Tenéis que entenderlo. Y os bendigo para que podáis entrar dentro de esta concentración. A veces, incluso dar culto no es fácil. Te sientes cansado durante la semana. Es que leer la Biblia a veces cuesta tanto. Os bendigo para que podáis devocionar con lo físico, para que os podáis concentrar en lo espiritual, para que podáis ganar más el secreto de Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Bendice a tu iglesia, Señor, para que podamos estar entrando en el horario absoluto de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó.
el amor superó el pacto de Dios, superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver la época de los remanentes, pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión y llenura del Espíritu Santo, así como su obra, esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, sobre sus campos y sus familias, sobre sus empresas, sobre todos aquellos que hoy se aferran al pacto para entrar dentro del horario de Dios, sobre todos aquellos que han dado culto en espíritu y en verdad. Que esta bendición esté sobre sus vidas desde hoy y para siempre. Amén.